Buenos días, ¿qué tal? Bueno, justo buenas tardes, que son ya las 12:06. ¿Cómo estamos? Día de novedades, ha salido la oferta de empleo, como ya sabréis. Y bueno, vamos a hacer un análisis de los elementos, vamos a hacer una lectura rápida, vamos a ir pasando por los puntos cruciales y vamos a ver las plazas y los panoramas que se presentan. Por favor, confirmadme que se me ve y se me oye bien. Em, vale. Bueno, doy por hecho que se me ve y se me oye. Y estamos revolucionados, dice nombre apellido. Vale. Ha rejuvenecido, sí. Genial. Genial, vale. Pues eso, vamos a ir al grano. Vamos a entrar con la lectura. Em, digamos que el esquema que vamos a seguir va a ser lectura de la oferta de empleo del Real Decreto. Vamos a leer, vamos a ir más que lectura completa, lógicamente, vamos a hacer un repaso de los puntos claves. Vamos luego a hacer un resumen de sobre todo lo que se refiere a plazas y distintos panoramas para las oposiciones que nosotros manejamos, que son auxiliar administrativo y gestión del Estado y administrativo de la Seguridad Social. Y por último vamos a hacer preguntas y respuestas. Ya nos han llegado varias preguntas por Instagram. Vamos a, por favor, plantead las dudas hacia el final porque muchas de las cosas que seguramente tengáis dudas ahora se irán solucionando por el camino, ¿vale? Así que nada, sin más dilación, no obstante, yo estaré pendiente del chat, ¿vale? Por si surgiera cualquier cosa, pero en principio, salvo que veáis algo en lo que yo a lo mejor me esté despistando, me esté equivocando, lo que sea, porque tened en cuenta que son las 12, esto salió esta mañana, lo estamos haciendo un poco pues a marchas forzadas para que esté lo antes posible, ¿no? Pero digo, salvo que yo esté metiendo la pata, la información está ahí, ¿vale? Y las preguntas, pues mejor dejarlas para el final. Bien, como digo, entramos a ver este Real Decreto. He hecho un vistacillo rápido al chat. Vale. Bien, vamos al lío. Em, todo el preámbulo este, que es un poco pajizo, no vamos a pararnos nada. Aquí, bueno, un detalle que me hizo un poco de gracia. Me hace gracia cómo le dan la vuelta a la tortilla. Dice, las ofertas de empleo público desde 2021 han generado durante 3 años consecutivos empleo neto, superando la mera reposición de efectivos en más de un 40%, lo que ha permitido frenar y revertir el proceso de envejecimiento de las plantillas. No hablan nada de el verdadero envejecimiento de las plantillas que se gestó en muchos años previos, ¿no? Y eso también es bastante curioso. A ver, vamos a ir comentando todo, ¿vale? Cosas poco importantes, anecdóticas como estas, y luego otras que por el camino irán surgiendo más importantes, ¿vale? Dice, la continuación de las medidas de acumulación en las nuevas convocatorias de las plazas desiertas en convocatorias anteriores va a permitir incluir en estas convocatorias más de 3.000 plazas adicionales provenientes de anteriores ofertas de empleo. No dicen aquí, a ver, yo creo que con esto podemos asumir que va a darse una acumulación de plazas, ¿no? De las ofertas de empleo anteriores, pero en vez de decir no hemos cumplido lo que decíamos en el último Real Decreto de la oferta de empleo del año pasado, de 2023, por ejemplo, que las plazas estaban pendientes y dijeron que iban a convocarse antes del 31 de diciembre, en vez de decir no hemos cumplido eso, dicen vamos a sacar muchas más plazas porque vamos a, como que son plazas salidas de la nada, ¿no? Y no es así. Pero bueno, también es verdad que esto estamos hablando de plazas desiertas de convocatorias anteriores, ¿vale? A partir de ahora se van a pasar a las convocatorias siguientes, ¿vale? Esto en las convocatorias que nosotros manejamos no nos importa porque difícilmente van a quedar desiertas, ni siquiera en gestión, porque en el último año ni si en la última convocatoria no pasó. Pero bueno, imaginemos que si se quedaran plazas desiertas, pues no se van a perder, ¿vale? A ver.
Bien, seguimos viendo cosas. Dice, para el correcto dimensionamiento de la distribución de plazas por cuerpos y escalas, y de esta forma maximizar la cobertura de las plazas convocadas, en la elaboración de la oferta se ha tenido en cuenta otras fuentes. Nada, esto no tiene más historia. Ese 30% de plazas de acceso libre para promoción interna, el 30% de las plazas, o sea, que hay la promoción interna, sobre todo en los cuerpos que nosotros manejamos, siempre está bien surtida, esto no supone ninguna novedad. Lo del 10%, esto sí, ¿vale? Porque lo del 10% es un incremento que viene del Real Decreto Ley 6/2023 de 19 de diciembre, ¿vale? Este Real Decreto subió el tope mínimo o el límite inferior de ese 7% que traía el TREBEP, y en el ámbito de la Administración General del Estado, ahora el mínimo es el 10% de reserva de plazas para personas con discapacidad, ¿vale? Eso sí que es una novedad interesante, pero bueno, al fin y al cabo supone una variación de plazas poco relevante en términos porcentuales para lo que es para lo que es, digamos, el cómputo, ¿vale? Pero es una novedad. Em, bueno, esto no tiene tampoco mucha historia. Hablan de esto, como siempre, el típico brindis al sol, de que velará por el cumplimiento de estos principios, evitando su dilatación excesiva. Esto siempre lo van a poner, ¿vale? Luego, si lo tienen que incumplir, y evidentemente no, lo que tiene que ver con los principios de igualdad y todo eso, igualdad, mérito y capacidad constitucionales, pero lo de la dilatación excesiva en el tiempo, pues, eso si tienen que demorar o no lo van a cumplir, no lo van a cumplir igualmente. La realización de las pruebas selectivas de forma descentralizada, esto ya es una cosa que en nuestro ámbito ya existía, ¿vale? O sea, pero por si acaso eres nuevo o nueva. Las oposiciones, estas que estamos comentando, del C1, C2 y A2 del Estado y C1 de la Seguridad Social, se llevan a cabo los procesos selectivos de manera descentralizada. Esto quiere decir que no hay un único examen, o sea, que los exámenes no se hacen solamente en Madrid, sino que se hacen en distintas sedes repartidas territorialmente. Pero eso no supone ninguna novedad. Bien, aquí en la distribución de plazas simplemente nos remiten a los distintos anexos, plazas que luego comentaremos, ¿vale? Em, y esto, pues, en cumplimiento de lo establecido en este Real Decreto Ley que comentábamos antes, 6/2023 de 19 de diciembre, las plazas no cubiertas podrán convocarse nuevamente, las plazas no cubiertas, es decir, las plazas que hubieran quedado desiertas tras el proceso selectivo, ¿vale? Siempre que no hayan transcurrido 3 años. Esto es una novedad. Pero vamos, que a nosotros nos da igual porque se van a cubrir, ¿vale? Y si no se cubriesen, seguramente sería algo testimonial. A ver, un vistazo al chat. Bien, aquí llegamos a un punto crítico, ¿vale? En el artículo 3.4, las convocatorias deberán publicarse en el mismo año natural de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la oferta de empleo público. Vale, esto a efectos prácticos nos dice lo mismo que nos decía la anterior oferta de empleo. La anterior oferta de empleo decía que las convocatorias tenían que salir antes del 31 de diciembre. Eso se ha incumplido flagrantemente. Pero bueno, lo que pasa que ahora lo dice haciendo la referencia explícita al artículo 108 del Real Decreto Ley este que comentamos. Sobre esto tenemos aquí, hemos incluido un esquemita, ¿vale? Sacado del contenido nuestro que hizo el compañero José, donde tenemos pues un poco el encaje de las cuestiones estas sobre la oferta de empleo, reservas de plazas y todo esto. Y aquí tenemos lo del plazo, el plazo máximo de 3 años desde la oferta de empleo en el caso de que hubiera habido plazas que no se hubieran cubierto en la correspondiente convocatoria. Esto en realidad no nos importa tanto lo de la acumulación de plazas no cubiertas, porque esto no va a pasar. Pero lo de que tiene que darse en el mismo año natural, esto sí que es importante. A ver, es importante, y aquí, aunque diga lo mismo que la oferta de empleo del año anterior, puede que
podríamos quizá incluso especular con que el matiz o la importancia del cumplimiento de esto es más importante porque anteriormente en la última oferta de empleo no estaba, no existía este Real Decreto Ley. Ahora sí, ahora la referencia o el cumplimiento o el sometimiento no es a un Real Decreto, sino a un Real Decreto Ley, a una norma con rango de ley. Quizá podríamos entender que, además ya estando sobre aviso, que a lo mejor se van a poner las pilas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, claro, quiere decir, esto es una cosa que hay procesos selectivos en los que podemos pensar que se puede cumplir, en otros no, ¿vale? Sobre esto ahondaremos luego, pero podríamos entender que antes de que termine el año se pueden convocar administrativo, auxiliar y gestión del Estado, pero claro, administrativo de la Seguridad Social, si se acaba de convocar, las plazas que han sacado en esta oferta de empleo, vamos, seguro que no las van a convocar, o prácticamente seguro. Yo apostaría que no. Con lo cual, esto en el ámbito de la seguridad social o de las oposiciones de administrativo de la seguridad social, ya casi podemos dar por hecho que no se va a cumplir esto de que deban publicarse las convocatorias dentro del mismo año natural, ¿vale? O sea, dentro de este año 2024, en el ámbito de la seguridad social. Y veremos a ver si cumplen en el ámbito de auxiliar administrativo y gestión del Estado. Y deberán ejecutarse, es decir, deberán resolverse el proceso, lo que es el proceso de la oposición en el plazo máximo de 2 años desde su publicación, de la publicación de la convocatoria, ¿vale? Bien, aquí había poca chicha, hablan de las medidas de planificación y agilización de las convocatorias, todo esto es un brindis al sol. Las convocatorias deberán prever que los órganos de selección hagan público un cronograma orientativo con las fechas de realización de las distintas pruebas de los procesos selectivos. Esto veremos. Siempre hablan de que para el mejor funcionamiento, transparencia y tal, habrá cronogramas y demás. Esto lo llevo escuchando yo ya muchos años, ¿vale? Y por ejemplo, en seguridad social, la convocatoria habla de que el examen será en 3 meses, pero que habrá un cronograma publicado por el tribunal. El cronograma no ha salido todavía, ¿vale? Por cierto, hoy es el último día para inscribirse en la oposición de administrativo de la Seguridad Social. Esto se me ha pasado a comentarlo. Aunque no vayas a ir a esa oposición, yo te sugiero que te inscribas, ¿vale? Para ir al examen, verlo y si vas a otra, pues haberte enfrentado a eso, ¿de acuerdo? Repito, hoy día 3 de julio es el último día para inscribirse en la convocatoria de administrativo de la Seguridad Social. Si no lo has hecho, hazlo de todas maneras, ¿vale? La tasa creo que son 15 euros, una cosa así. Vale, aquí habla de esta referencia al artículo 16 del Real Decreto 364/1995, de los 45 días naturales, que en realidad serían hábiles por la 39/2015. Esto da igual porque luego, si se lo van a pasar por el arco del triunfo, lo van a hacer igual, porque en la última convocatoria, esta referencia venía también en la última oferta de empleo, em, y realmente, por ejemplo, en gestión del Estado no lo cumplieron, ¿vale? En gestión del Estado esto estaba vigente y el examen el práctico o el supuesto práctico fue el mismo día. ¿Pueden cumplirlo? Pues sí, pero que lo veamos aquí no, que no es garantía de nada. Esto de las pruebas de tipo práctico también estaba, o sea, esto no nos agobiemos, no pensemos que de pronto va a haber un examen práctico con ordenador, por ejemplo, en administrativo auxiliar. Ahora que no nos oye nadie, ojalá, pero no va a pasar. Digo ojalá porque esa prueba es mucho más fácil de lo que la gente se piensa, pero bueno, no va a pasar. En las convocatorias se podrá especificar la distribución territorial de las plazas. Esto Vale, esto no nos dice ahora mismo nada. Se prevé, se prevé el que pueda haber un llamamiento extraordinario en caso de de mujeres embarazadas o embarazo de riesgo o de parto. Esto es lo de siempre, ¿vale? O sea, si te puedes ver en esa situación, no vas a perder tu derecho al examen, se buscará algún tipo de, entre comillas, arreglo, ¿vale?
Aquí lo de la reserva de, la reserva de las notas, se rebaja el límite. En la oferta de empleo anterior se hablaba del 60%, tenías que tener un 60% de la nota máxima de la calificación del ejercicio para que te la reservaran para la siguiente convocatoria. Ahora es un 50%, ¿vale? Siempre que el examen fuera a ser análogo al anterior. Esto es un tema sobre el que, bueno, ya si acaso ahondaremos. No tiene tampoco mucho sentido porque eso implica que no puedes, o sea, la convocatoria luego te obliga a no hacer el examen. O sea, tienes que, por así decirlo, jugártela y no hacer el examen si quieres que te reserven esa nota. Y generalmente no sale a cuenta, porque generalmente, salvo que tengas una auténtica notaza, sale más a cuenta hacerlo. Se deberán difundir con anterioridad a la realización de cada prueba los criterios generales y aspectos a considerar en la valoración que no estén expresamente establecidos en la base de la convocatoria. Y en el caso de los ejercicios con respuesta alternativa, la penalización que suponga cada respuesta errónea. Esto se ha puesto en la, por ejemplo, en administrativo de la Seguridad Social, se especificó y, a ver, en un tipo test no hay mucha historia. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en la última convocatoria de administrativo no se aclararon los criterios, más que los criterios de corrección, los criterios en cuanto al baremaje y al establecimiento de los cortes. Y no se establecieron hasta el final, hasta 2 o 3 días del examen, cuando ya no había mucho margen. Y en virtud de esos criterios se imponía un cambio muy relevante que prácticamente dejaba sin importancia a la informática en el caso de administrativo y sobreponderaba todavía más la informática en el caso de auxiliares. Claro, tener claros esos criterios de antemano es muy razonable. Otra cosa es que lo vayan a cumplir. Veremos cuando salga la convocatoria. Lo que sí que podemos dar por hecho es que la penalización que suponga cada respuesta errónea sí que lo van a poner. En el caso de administrativo y auxiliar y gestión del Estado es un tercio, en el caso de administrativo de la Seguridad Social es un cuarto. Eso sí que viene siempre. Luego el plazo de 2 días hábiles desde la prueba correspondiente para la publicación de las plantillas correctoras. Esto sí que lo cumplían, ¿vale? O sea, tú hacías el examen y tú hacías el examen incluso antes de los 2 días hábiles. Bueno, te dan el plazo máximo de 2 días hábiles. Generalmente lo sacaban el lunes o el martes siguiente, cumpliendo con este plazo, claro. Si tú hacías el examen el sábado o el domingo, generalmente el martes tenías las plantillas provisionales, ¿vale? Porque esa es otra. Generalmente te daban las plantillas provisionales. No, generalmente no. Siempre te van a dar las plantillas provisionales, luego se pueden impugnar y generalmente luego hay cambios. Preguntas que se anulan, opciones que se daban como correctas que se modifican, pero bueno, esto es así. Ahora, más cosas así que teníamos marcadas así como relevantes. Nada, esto es un poco de consumo interno, nada así relevante. Personas con discapacidad, lo del 10% que ya comentábamos antes, también ese 2% de plazas para ser cubiertas con personas que acrediten discapacidad intelectual. Esto no supone mucha novedad, lo de ese 2%, lo del 10% sí, ya lo hemos comentado. A ver, lógicamente, si eres una persona que tiene acreditado ese 33% de discapacidad, esto lógicamente te interesa, aunque ya de por sí la diferencia y la ayuda, entre comillas, que se daba era bastante buena. O sea, la diferencia entre cortes para el cupo de discapacidad, esto lo que quiere decir básicamente es que si vas por el cupo de discapacidad vas a tener un corte, efectos prácticos se traduce en esto, un corte bastante más bajo que los que vayan por el cupo general, lo cual obviamente facilita mucho la cosa. O en rigor compensa la desventaja, ¿no? Y aquí dice en este punto 7 que el hecho de ir por el cupo nunca te penalizará. Suponte que la gente que va por el cupo de discapacidad, o sea, por presentarse muy poca y o porque la gente tiene mucho nivel, el corte para ese cupo restringido resulta ser pues muy alto. Nunca te va a penalizar, o sea, nunca por ir por el cupo te va a penalizar con respecto al corte que se hubiera establecido en el cupo general, ¿vale? Así que, como mucho en el cupo de discapacidad vas a tener un corte equivalente al del cupo general, pero ya te digo yo que
Si vas por el cupo de discapacidad vas a tener un corte más bajo. Em, en turno libre no se acumulan las plazas del cupo, las plazas desiertas del cupo de discapacidad no se acumularán al turno general y en promoción interna sí, dentro de la misma convocatoria, se entiende. Vale, esto de promoción interna no tiene mucha historia porque habla que si personal laboral, esto no nos interesa tanto. Yo en general, las cosas que tienen que ver con la promoción interna no me detengo tanto porque quien va por promoción interna ya un poco entiende cómo va la película, ¿vale? Y tampoco lo he leído, no tiene mucho misterio. Encomienda de gestión, esto es un poco de consumo interno de la administración y nada, esto no tiene mucha historia. Nada, aquí no había nada. Y luego pasamos a los anexos, pasamos ya a las plazas y demás. Vale, ahora ya esto lo vamos a ver en plan condensado, ¿vale? Para no ir saltando en el documento y volvernos locos. Antes de pasar, voy a hacer una pequeña pausa para leer el chat, a ver si hay algo. Em, vale, no animen mucho que nos quitan el pan a los opositores de seguridad social. A ver, yo animo, si no pensabas ir administrativo de la seguridad social, que también sería un debate. A ver, es un debate legítimo que yo no puedo obviar. El de si empezando ahora tiene sentido ir a por administrativo de la seguridad social en esta convocatoria que se cierra, cuyo plazo para inscribirse se cierra hoy. Yo creo que partiendo de cero eh, es mejor ir a por las otras, ¿vale? Lo vamos a comentar ahora un poco en esta panorámica que haremos de las plazas, plazos, escenarios y tal, pero yo creo que siempre conviene en este tipo de procesos, en este punto, en esta coyuntura, inscribirse para ir al examen, para vivir un poco esa experiencia y, como digo de vez en cuando, soltar veneno, ¿vale? Pero como dice Ana Isabel, el que no vaya preparado, poco pa' nos quita, exactamente. Dudas sobre si se unen. em, a ver, yo entiendo que sí que van a unirlas, ¿vale? Las ofertas de empleo de 2023 y las de 2024, aunque de manera explícita no existe una obligación, ¿de acuerdo? Vale, bien, vamos a pasar al documento este que os comentaba. Vamos a verlo, donde un poco, pues, condensamos algunas cuestiones que considero relevantes de esta oferta de empleo, ¿vale? Por último, veremos las plazas, ¿vale? La distribución de plazas y demás. Bien, esto es una gráfica sacada de la página de Función Pública, donde se ven la reposición de altas, bajas, en media anual de los últimos años, ¿vale? Se ve cómo efectivamente en estos últimos años la tasa de reposición es superior ligeramente, y en este último caso, superior al, al 100%, ¿vale? Lo que pasa es, claro, que venimos de un acumulado, de un déficit acumulado muy importante. Y aquí yo creo que se hace un poco la trampa porque nos ponen en una única gráfica esta descompensación cuando entiendo que es una media anual, con lo cual esta acumulación no sé si es anual o no, en fin. Durante los años básicamente de la crisis se gestó una descompensación muy grande y, y a la oleada de jubilaciones que vienen en estos años o que ya se están empezando a producir, se acumula pues este déficit que se gestó en estos años. Es verdad que el trabajo que antes desempeñaban, yo qué sé, 5 o 6 administrativos, auxiliares administrativos, a lo mejor ahora lo pueden hacer 3, ¿vale? La eficiencia también
ha subido mucho en los últimos años. Por ejemplo, ahora mismo la inscripción y todo eso en los procesos selectivos está muy informatizada, a pesar de los problemas que surgen, las dilaciones y todo eso, está muy informatizada. Imagínate hace, yo qué sé, 20 o 30 años, cuando tenía que hacerse todo en papel y todo tenía que ser revisado, claro, necesitabas un tropel de personas para cada cosa. Ahora, todos esos procesos burocráticos, administrativos, se automatizan mucho, con lo cual, pues, lógicamente, digamos que a lo mejor no va a ser necesario reponer el 100%, pero teniendo en cuenta que va a haber una oleada enorme de jubilaciones y sumado eso a la descompensación y al déficit acumulado, todo hace apuntar que, como estamos viendo, estamos entrando en una dinámica en unos años de ofertas de empleo pues muy cuantiosas, vamos a decirlo así, ¿vale? Bien, pasamos a ver, bueno, esto es el esquema que comentaba antes, ¿vale? Por si queréis echarle un ojo, compartiremos este documento, pero bueno, esto viene del Real Decreto Ley 6, 2023. Y vamos a ver ahora las plazas, ¿vale? Que esto es un poco el meollo, la madre del cordero, lo que más nos importa. Vamos a empezar hablando del turno libre y nos vamos a detener sobre todo en el turno libre. Bien, voy a echar un vistazo al chat. Partiendo de cero, no os presentéis ninguna seguridad social porque no llegáis. Dice Pichi. Bueno, Pichi, si no sabemos ni cuándo es el examen. O sea, si el examen depende. Partiendo de cero es muy complicado. Lo que pasa que no sé, yo no sería tan categórico, yo no lo haría. Yo si empezara de cero no iría a seguridad social, pero vamos, que si lo de ser tan categórico tampoco me parece, porque depende. Una cosa, Miguel, doy por hecho que en seguridad social, al estar ya la convocatoria, no se acumulan las plazas de 2023-2024. ¿Estoy en lo cierto? Pregunta Alexis. Claro, a ver, no se pueden acumular porque las plazas de 2023, estas que tenemos aquí, y ya entramos a ver esta tabla, ya se han convocado. Con lo cual, las que nos van a importar para la siguiente convocatoria, sea cuando sea, serán estas 1200. Bien, vamos a ubicarnos en esta tabla, ¿vale? Que por otro lado es algo sencillo. Tenemos los distintos cuerpos: gestión del Estado, administrativo, auxiliar del Estado y administrativo de la Seguridad Social, ¿vale? Que por otro lado, administrativo del Estado, por cierto, vamos hacia la convocatoria, son las oposiciones, yo creo que más plazas traen de la oferta de empleo. Tenemos aquí la oferta de empleo de 2023 y la oferta de empleo de 2024. Y en rojo tenemos lo que está por convocarse, ¿vale? Fíjate cómo aquí, esto es el sumatorio, y fíjate cómo aquí no hay sumatorio en seguridad social, porque lógicamente estas plazas de seguridad social de 2023 ya se han convocado, ¿vale? Y entonces tenemos que solamente había pendientes 1250, que son las de la actual oferta de empleo 2024. En cambio, en gestión, administrativo y auxiliar tenemos las de la oferta de empleo. Vamos a hablar de los totales, ¿vale? Tenemos estas de aquí más estas de aquí vamos a asumir que se convocarán conjuntamente y nos dan estos totales. Es decir, en gestión tenemos pendientes para la siguiente convocatoria 2.750, en administrativo 5.440, en auxiliar 2.450 y en administrativo de la Seguridad Social solo las de la oferta de empleo de este año, porque las 2.500 del anterior ya se han convocado, ¿vale? Esto tiene que quedar muy claro. Si eres nuevo o nueva, es muy importante que tengas clara la dinámica: oferta de empleo, convocatoria, examen, ¿vale? O sea, primero es la oferta de empleo y luego la convocatoria es la que inicia el proceso selectivo o la que se refiere al proceso selectivo para cubrir las plazas ofertadas.
Cuando no hay convocatoria o cuando la convocatoria se demora más allá de la oferta de empleo del año siguiente, como ha pasado en estas tres primeras que tenemos aquí, la convocatoria luego, esto ha venido sucediendo y vamos a asumir que va a suceder por no complicarnos la vida, por además lo más probable, la convocatoria aglutina las plazas de las ofertas de empleo previas. En este caso, y en los tres primeros, de gestión, administrativo y el C2 auxiliar del Estado, con lo cual, por eso estos sumatorios. Y en este caso, como ya, insisto, se han convocado estas 2.500 plazas, tendríamos pendientes solamente las 1.000, solamente, está bastante bien, las 1.250. Estos desgloses, por cierto, se refieren a la reserva de discapacidad, ¿vale? Que entiendo que se ve, pero bueno, por si acaso, lógicamente este total de, por ejemplo, en esta última convocatoria, perdón, en esta última oferta de empleo de gestión han sido 1.550, de las cuales son 1.124, perdón, 124 de discapacidad y 168 para administrativo, 116 para auxiliar y 100 para administrativo de la seguridad social. ¿Vale? Estos son la reserva del cupo de discapacidad y aquí tenemos el total. ¿Vale? Por no andar volviéndonos locos con las cifras, estamos hablando de totales, pero que se sepa que realmente las plazas que nos importan, si vamos por el cupo general, serán estas de aquí, o en el sumatorio estas de aquí, y si vas por discapacidad, serán estas de aquí. ¿Vale? Vale, hasta aquí todo claro, ¿no? Vamos a ver. Miguel, tú irías a Seguridad Social aunque partieras de cero, te has sacado A2 en un mes. A ver, yo me saqué A2 en un mes o menos, pero porque ya venía de controlar más o menos lo de administrativo. A2 en un mes es imposible. Y claro, yo si partiera de cero, pues yo iría personalmente en este punto, creo que sería más interesante ir a las de la AGE, ¿vale? A las de administrativo, auxiliar o gestión, ¿vale? Seguridad Social dice, Pichi, eso es mentira. Seguridad Social ha bajado más del 50% el número de plazas respecto a la oferta de 2023. ¿Qué es mentira el qué? Si hubiera necesidad de personal, por lo menos lo hubieran mantenido. No sé si, no sé de qué estás hablando, pero vamos, lo de descenso del 50% lo tengo justo aquí, ¿vale? O sea, no sé si te refieres a algo que he dicho yo o qué. Pero bueno, un poquito de relax. Vamos a ver. Hay que presentarse a todo lo que se mueva, dice Agus Sevilla. Sí y no. O sea, hay que tener cuidado con esto porque muchas veces, y esto es un problema que yo he visto, cuando, sobre todo en, bueno, en general, ¿no? Yo esto es una cosa que he visto de gente que empieza en la oposición y a lo mejor su proceso se dilata o no ve clara la fecha y dice, ah, no, yo voy entonces a presentarme a lo que me vaya viniendo. Una cosa es presentarse y otra cosa es estudiar y prepararlo, ¿vale? Yo lo que estaba diciendo de apuntarse para el día, para hoy, es para apuntarse e ir al examen. En principio, yo creo que no es una buena idea, salvo que ya tuvieras un bagaje muy importante, meterse con administrativo de la Seguridad Social en este punto, en la convocatoria cuyo plazo para inscribirse termina hoy. Eso se entiende, ¿no? O sea, presentarse sí, porque está bien ver eso, pero yo creo que ahora mismo no es estratégicamente una buena idea si partes de cero. Ay, a ver, ¿qué dice Álvaro? Entiendo que, no sé, me estoy perdiendo un momento en el chat, que parece que hay aquí un dilema, un debate interesante. Mm, Hola Miguel, ¿en qué módulo se publica el análisis de la oferta de empleo que habéis hecho? Por si tenemos que desconectar, podríais ponerlo en algún grupo de Telegram. Este análisis, todo esto lo vamos a poner en el canal de YouTube, ¿vale? Esto va a quedar grabado, como todos los directos. ¿Sí?
Bien, vamos a seguir un poco viendo esto porque hay un poco de maraña de dudas y muchas de las cosas que estáis planteando las vamos a ver, ¿vale? Con lo cual, recapitulo, ¿vale? De las plazas que tenemos mm, por cuerpos. Gestión del Estado. Esto es en turno libre todo, ¿vale? Para ubicarnos. Gestión del Estado. Teníamos pendientes 1.200 y esta oferta de empleo le suma 1.550. Vamos a asumir que efectivamente se van a asumir, se van a sumar, se van a aglutinar cuando se convoquen las plazas de la oferta de empleo 2023 y 2024. Con lo cual, en gestión nos vemos con 2.750 para la próxima convocatoria. En administrativo del Estado teníamos 3.343 que, sumando las de esta oferta de empleo, nos veremos con 2.000, sumando las 2.097 nos veremos con 5.440. Esta cifra ya te adelanto que es una cifra récord en el histórico de las convocatorias, ¿vale? De, de administrativo del Estado. Y luego, ojo con auxiliar, que en auxiliar ha habido un incremento interesante desde la última oferta de empleo, que había 1.000 plazas, se han subido a 1.450, ¿de acuerdo? Y nos vemos con 2.450 en la futura convocatoria cuando sea, según el Real Decreto de la oferta de empleo, en este año natural, que a su vez viene del Real Decreto Ley que comentábamos 6/2023. Eso ya digo que, bueno, que podemos asumir que lo van a cumplir o no. A ver, vamos a asumir que lo van a cumplir, también por ponernos, por ser, digamos, puristas. Y luego en seguridad social, sencillamente, ha habido en esta oferta de empleo 1.250. Estas ya no se suman, repetimos, porque las 2.500 de la oferta de empleo de 2023 ya se han convocado, convocatoria cuyo plazo de inscripción termina, repetimos, hoy, día 3 de julio. Bien, conclusiones. Panoramas, cuestiones destacables por oposición. Turno libre, ¿vale? Luego comentaremos brevemente lo de la coyuntura promoción interna, pero bueno. En gestión del Estado tenemos un cómputo muy parecido a lo que teníamos en la anterior. En la anterior eran 2.873 el turno libre. Ahora tenemos 2.750, un poquito menos, pero en términos porcentuales muy similar, ¿vale? Una convocatoria prácticamente pareja. Y una convocatoria que yo creo, yo, yo personalmente creo que 2.750 plazas en una 2 en gestión son más que 5.400 y ya 5.400 es una auténtica barbaridad, es una salvajada en administrativo. Pero son más porque al fin y al cabo lo que hay que ver es la ratio, ¿vale? Hay que ver contra cuánta gente nos vamos a pelear por plaza. Y la ratio en gestión del Estado va a ser muy favorable. O sea, la ratio tendría que mirar cuánta gente se presentó en la última convocatoria, pero bueno, de hecho, voy a coger rápidamente, voy a buscar rápidamente los datos, porque claro, o sea, hay que ver un poco aquí o sea, los matices es donde está la clave de todo, ¿vale? O sea, no podemos decir comparar 5.000 con 2.000 y pico plazas, sin más, sino que hay que comparar con cuánta gente te peleas en una, con cuánta gente te peleas en la otra. A su vez, también conviene tener en cuenta el factor de limpieza, de purga, que traen consigo las últimas ofertas, las últimas convocatorias. Es decir, no es lo mismo ir a un proceso selectivo cuya última convocatoria fueron, ponte, 200 plazas, es decir, que el banquillo está lleno, la cantera está llena, la gente que se ha quedado, se ha podido quedar en el camino es mucho más y puede tener más nivel para la siguiente que una oferta, que una convocatoria como las que tenemos ahora, que vienen de convocatorias en las cuales el panorama se ha limpiado mucho. A ver, que estoy buscando datos para así rápidamente incluir, para tenerlo en cuenta, he hecho un vistazo al chat.
Vamos a ver. Vale, vamos a ver aquí un poco brevemente. Estos son los datos de presentados de las últimas convocatorias en el ámbito de la administración del Estado, ¿vale? De gestión, administrativo y demás. Los datos aquí relevantes, o dicho de otra manera, lo importante aquí es contraponer estos datos, ¿vale? Me voy a centrar ahora, insisto, en gestión, administrativo y auxiliar del Estado. Dejamos un poco aparcado ahora mismo administrativo de la Seguridad Social. Digo que lo interesante, porque de esta última no tenemos datos, lo interesante es contraponer estas 2.500, 2.700, 5.400 y 2.400 con esto, con los antecedentes de personas convocadas y sobre todo personas presentadas. Por ejemplo, en administrativo, en administrativo fueron 35.000 personas las que se presentaron frente a 10.500 de gestión en el primer examen. Y en auxiliar de turno libre fueron 20.000, ¿vale? Es decir, haciéndose un cálculo muy rápido, en auxiliar más o menos, mm, en auxiliar pues te peleas con un poco más, ¿no? De alrededor de 10 personas, ¿no? Por plazas. En administrativo serían 5.000, pues, ¿qué serían? Pues en torno a 6. O sea, es una ratio bastante buena también. O sea, sería una ratio muy buena, lógicamente, si se mantuvieran estos números, ¿no? Porque sería eso, sería en administrativo, si tuviéramos un número parecido, que será parecido, a lo mejor un poco más, pues a lo mejor es eso, te peleas contra 6 personas. Y en gestión te estarías peleando, por así decirlo, con 5, ¿no? Haciendo, ya digo, cálculos así muy gruesos, ¿vale? Claro, la ratio es más ventajosa. También es verdad que estos números hay que verlos y hay que analizar también hasta qué punto este número estaba inflado porque en esa convocatoria se permitió que gente de administrativo fuera también al de gestión, con lo cual no eran del todo competencia y, y de hecho eso pasó bastante, ¿no? De gente, ya lo sabréis seguramente, si no, si eres nuevo, te digo, y esto es importante, que si mantienen la misma dinámica que en la última oferta de empleo, se pudo hacer gestión y administrativo o gestión y auxiliar, lo cual esto último tendría menos sentido, se pudo participar en ambos procesos selectivos. No así con auxiliar y administrativo, que tuvieron lugar mismo día y misma hora, ¿vale? Eso sí que no fue posible. Sé que, por cierto, todo esto es mucha información, sobre todo si eres nuevo o nueva. En ese sentido, por cierto, si necesitas, digamos, un asesoramiento un poco más personalizado o quieres que te quedan dudas o lo que sea, nos puedes llamar, nos puedes escribir un correo, nos puedes contactar y trataremos de orientarte y también asesorarte sinceramente de lo que vemos en tu caso. Por ejemplo, lo que decíamos antes, ¿no? Estoy empezando ahora y quiero ir a por administrativo de la Seguridad Social. Últimamente estamos teniendo un montón de llamadas, lógicamente, y gente que nos dice, es que ya he echado la inscripción. No quiere decir que por haber hecho la inscripción tengas que ir, tengas que prepararte esa oposición. Empezando ahora, por ejemplo, está bien que te hayas inscrito, pero quizá es más interesante, si empiezas ahora, que vayas a por alguna de estas, de la AGE, ¿vale? No al C1 de Seguridad Social, ¿vale? También podría hacerse la lectura contraria y decir, bueno, hay 1.250 plazas, a mí me encanta la Seguridad Social, yo quiero hacer administrativo de la Seguridad Social, pero tengo muy poco tiempo. En ese caso, o sea, por eso digo lo del asesoramiento un poco personalizado, porque es que depende muchísimo de las circunstancias de la persona. Una persona en esas circunstancias quizás sí le podría interesar mantenerse en seguridad social con vistas a la siguiente. Pero también digo, la gracia de todas estas oposiciones, ¿vale? Incluso gestión, es que se pueden sacar a la primera, ¿vale? O sea, que no hay que pensar, nunca hay que empezar estas oposiciones con la mentalidad de, uy, en la primera yo no. Con lo cual, y teniendo en cuenta, asumiendo que la prioridad es sacarse la plaza,
es más interesante en este punto, va a ser más interesante ir a por alguna de estas tres, salvo casuísticas como la que he comentado en el caso este de seguridad social, ¿vale? Pero, y esto es una conclusión también muy interesante, que también nos tenía un poco en vilo, efectivamente va a haber plazas, 1.250, es la mitad de la última oferta de empleo, bien es verdad, pero es un número bastante bueno de administrativo de la seguridad social, con lo cual, entre comillas, respiramos tranquilos porque va a seguir existiendo. Recordemos que administrativo de la seguridad social hacía 30 años, aprox, que no se convocaban por turno libre, ¿vale? Así que bueno, voy a echar un vistazo al chat a ver qué comentáis. Vamos a ver, no es cierto que ha disminuido la plaza en un 50%. ¿Qué está hablando? Bueno, da igual. A ver, un 50, 1.250 con respecto a 2.500 es justo el 50%. Es una disminución del 50% en administrativo de la seguridad social. Vamos a ver. Me refería al documento de análisis que hemos hecho. Sí, este documento lo compartiremos incluso en la propia descripción del directo, ¿vale? Entre gestión y seguridad social, mejor gestión, ¿no? Eso creo yo. Dice Jaime Muma. Depende. Es que esto siempre va a depender. Lógicamente, por cierto, esto, si eres nuevo o nueva, para gestión necesitas titulación universitaria, concretamente diplomado superior, y el resto, bachiller o formación profesional, ¿vale? Por si acaso. Lógicamente, estamos hablando de cumpliendo con los requisitos de titulación, ¿cuál es mejor? Yo creo que gestión, yo tengo, por así decirlo, un símil entre gestión y las demás. Yo creo que gestión del Estado es, por así decirlo, en comparación con administrativo y auxiliar, lo que podríamos decir que se diferencia entre correr una maratón solo o correr una prueba de velocidad con más gente y una competencia fuerte. Me explico. Tú, al corto plazo, en un corto plazo, no puedes correr una maratón. En cambio, sí puedes correr los 100 o los 200 metros lisos. Eso sí lo puedes hacer. Ahora, en la prueba de velocidad, el nivel, lo que te va a exigir es mucho mayor. En cambio, en la maratón, simplemente con que llegues con un nivel suficiente, pues llegas, ¿vale? Por así decirlo, yo creo que en gestión uno compite más consigo mismo y en las otras es una competencia más aguerrida, pero es con los demás. Y al mismo tiempo, gestión ya impone un medio plazo. O sea, gestión se puede sacar en relativamente en poco, se puede sacar en poco tiempo estudiando mucho, pero el corto plazo es más complicado. O sea, hacerla en pocos meses es muy complicado porque necesitan madurar mucho los conceptos, necesitas un dominio muy fino. Y en cambio, en auxiliar, en administrativo, con un dominio un poco más superficial, porque no te exigen redactar, básicamente, con un dominio un poco más superficial, más del detalle, más de la cosa, los plazos, el siendo un poco pícaro. A ver, las cosas te las tienes que estudiar, lógicamente, pero se pueden sacar en el corto plazo. Gestión sacarla en el corto plazo, véase por corto plazo 6 7 meses, es complicado. Es complicado, aunque casos, nosotros de hecho, cuando ni siquiera preparábamos gestión, gente que iba con administrativo se sacó las dos y hay algún caso de gente que se la sacaba en menos de un año. Pero no es normal, no es representativo, no debe verse como un ejemplo. Eso lo dejo también claro, eso no tiene sentido, ¿vale? Desde mi punto de vista. Era gente que no es... Y además era gente pues que solo estudiaba, que lo tenía todo muy de cara en ese sentido, ¿vale? Una posibilidad, una posibilidad quizá la más razonable sería empezar con administrativo y luego, si vemos que el proceso se va alargando, virar
a gestión. Por el camino también estaría bien ver si va a ser compatible presentarse a las dos. Si va a ser compatible, si se van a poder hacer, si se van a hacer en días distintos. ¿Dónde puedo mirar cuántas personas se han presentado en el cupo de reserva para calcular la ratio? Esto lo tienes aquí, nombre, apellido. En este documento tienes aquí el sistema este, lo que pone sistema B tal, que no sé por qué no ponen reserva de discapacidad, son los cupos, ¿vale? Y, y aquí en esta columna puedes ver las personas que se presentaron. Esta documentación, por cierto, está en la página del INAP, ¿vale? En la última convocatoria, pero la podremos compartir también aquí. ¿Ya ha salido las oposiciones administrativas del Estado? Entiendo que te refieres a la convocatoria. No, la convocatoria no. Estamos hablando aquí de oferta de empleo, ¿vale? La oferta de empleo es el acto, la herramienta por la que la administración hace pública y concreta las plazas, su necesidad de plazas por cuerpo, ¿vale? Lo que estamos hablando aquí es la oferta de empleo. Estas plazas que tenemos aquí, luego estas son las que están pendientes de convocarse. La convocatoria es la que establece las normas, las reglas del juego, como siempre decimos, de los procesos selectivos. Realmente eso es el inicio, por así decirlo, de la oposición. Hasta entonces, administrativo del Estado no. Administrativo de la Seguridad Social sí. Estas 2.500 plazas que tenemos aquí de la oferta de empleo 2023, sí. Por eso aquí no hay sumatorio, como decía antes. Porque al haberse ya convocado esta, solamente hay pendientes la de esta oferta de empleo 2023. En cambio, en gestión administrativo y auxiliar del Estado, estaban pendientes estas de aquí, con lo cual se suman a estas de aquí y tenemos... Ay, 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 vamos. A ver, voy a echar un vistazo al chat. Mm, Sobre si presentarme a libre o interna, he conseguido plaza en mi localidad. No quiero conseguirla por libre, tener que irme a Madrid. Entiendo que si la consigo por libre ya no puedo reclasificar. Esto es así. O sea, esto es un, por así decirlo, un problema. Lo que plantea Álvaro, que es un comentario interesante, es algo que frena a mucha gente que, por ejemplo, se sacó administrativo no solo en esta convocatoria última, sino en la anterior. Y aquí tengo que explicar muchas cosas, sobre todo para la gente que esté empezando. Cuando tú tomas posesión, tienes que haber cumplido 2 años hasta que se termina el plazo para poder inscribirte en la siguiente convocatoria para poder ir por promoción interna. Aparte de que es mucho más fácil, entre comillas, tienes menos contenido, hay menos competencia en promoción interna, si vas por promoción interna, tienes la posibilidad de reclasificarte. Si tú estás en un puesto en tu localidad, tienes la posibilidad más factible de que te reclasifiquen y te puedas quedar en el sitio en el que estás. En cambio, si al no haber cumplido esos 2 años desde que tomaste posesión hasta que se termina el plazo para inscribirte en la convocatoria correspondiente, no puedes ir por promoción interna y tienes que ir por turno libre, además de tener el problema de enfrentarte con más gente, de tener que estudiar más, con más material, la plaza que te toca allá donde sea. Y es muy posible que te toque en Madrid y si no eres de Madrid, pues te hagan la faena, con lo cual ya no podrías reclasificar. Esto tengo entendido también que luego a posteriori puede hacerse, por así decirlo, el apaño y que te asignen un puesto en el que estás, pero de A2, por ejemplo, siendo C1, pero no es una cosa tan inmediata como si hubieras accedido por promoción interna. Eso frena a mucha gente que se ha sacado las oposiciones en estas últimas convocatorias para ir para promoción interna. No sé si me he explicado. En cuanto a fechas, dice Julio Rojas, ¿se sabe algo de fechas o han dejado caer algo? El Real Decreto de la Oferta de Empleo, remitiendo al Real Decreto Ley que comentábamos antes, que es un Real Decreto Ley crucial en personal, ¿vale? El 6/2023, lo que viene a hacer es que dice que la convocatoria tendrá que publicarse dentro del año natural de la oferta de empleo. Es decir, tendría que publicarse las convocatorias resultantes para las plazas que tenemos aquí en rojo, tendrían que publicarse dentro de este año. Yo no creo que lo vayan a cumplir. Sobre todo, perdón,
Ojo, ojo, perdón, rectifico. No creo que lo vayan a cumplir digo, no lo van a cumplir en su conjunto porque en Administrativo de la Seguridad Social, como ya se han convocado hasta 2.500, lo que decía antes, no creo que vayan a cumplir y convoquen también estas 1.250 cuando el proceso todavía no tenemos ni fecha de examen para esta convocatoria de aquí. ¿De acuerdo? ¿Pueden convocar las plazas para administrativo, gestión y auxiliar del Estado? Hombre, yo creo que es razonable esperar que lo puedan hacer. Yo creo que sí. Además, hay que tener en cuenta que ya están los procesos despachados. Bueno, gestión del Estado no. Gestión del Estado estamos esperando y será a final de año. Pero yo no descarto que puedan incumplir, ¿vale? Ahora, si yo me fuera a meter, o sea, lo que yo recomendaría es que asumamos que efectivamente van a convocar y que podrían convocar incluso a la vuelta de verano o incluso en julio, lo dudo mucho, dudo muchísimo que vayan a convocar ahora en julio, es prácticamente imposible y menos en agosto. Pongamos que pudieran convocar octubre, noviembre, vamos a ponernos entre comillas en lo peor dentro de lo que es relativamente factible y que el examen pudiera ser a mediados del año que viene, ¿vale? Yo creo que eso sería un calendario razonable para estos. Administrativo de la Seguridad Social podría ser mi apuesta, examen para diciembre, convocatoria de estas 1.250 plazas, mediados del año siguiente y examen de nuevo final de año del año siguiente. Y ya podrían entrar ahí en una cierta dinámica cíclica. Quizá esperando, quizá esperando, y eso me parece que podría darse, la oferta de empleo del año siguiente de seguridad social, que podría traer algo parecido, y en consecuencia antes de que saliera la convocatoria correspondiente a estas plazas, aglutinar y que nos viéramos en administrativo de la Seguridad Social para la próxima convocatoria con un número parecido a estas 2.500 plazas. No sé si me he explicado, ¿vale? Como esta convocatoria que tenemos pendiente para estas plazas no va a salir en breves y seguramente acabe siendo el año que viene, es posible que en el transcurso de ese inicio de año se publique la oferta de empleo de 2025 y que saquen plazas para administrativo de la Seguridad Social y que la sumen a estas 1.200 y a lo mejor nos veamos para la convocatoria correspondiente con un número parecido. Esto es una especulación, ¿vale? Pero yo creo que teniendo en cuenta calendario es que no van a necesitar primero resolver la convocatoria que tienen entre manos de estas 2.500. Podría pasar, ¿vale? Simplemente es una cosa que podría darse. Echar un vistazo al chat. Eh, ¿Qué opinas de la reserva de aulas del 15 de diciembre? Opino que esa reserva de aulas puede referirse al examen de administrativo de la Seguridad Social. Ángela B se está refiriendo a unas capturas que están circulando por ahí donde aparecen reservas de aulas. A mí me desconcierta mucho que yo he visto en esas capturas que aparece INAP. Es posible, yo creo que es más razonable que el INAP a lo mejor le esté echando una mano, por así decirlo, a Seguridad Social y estén reservando ellos, porque dudo mucho que el examen de esto vaya a ser en diciembre. Podría ser. Yo creo que serán las reservas de aulas para el examen de administrativo de la Seguridad Social de la convocatoria para estas 2.500 plazas. A saber. De todas maneras, eso nos lo va a aclarar bastante cuando publiquen el cronograma. A medida que se va demorando esa publicación del cronograma de seguridad social, a mí me hace pensar que efectivamente, o sea, que el examen no va a ser en septiembre, sino que va a ser en diciembre, como poco. El examen de seguridad social es domingo, los exámenes generalmente serán sábado o domingo. Berta Gómez dice, entonces las plazas para el examen de seguridad social de este año son 2.500. Y para, efectivamente, esto es lo que estaba yo comentando, Berta. Para del año 2025, posiblemente, o sea, es que esto también es una cosa. Realmente esto va en función, las ofertas de empleo, por así decirlo, se derivan de los presupuestos generales, ¿vale? Em, no es seguro, pero podría, como digo, haber una oferta de empleo en el año que viene anterior a la convocatoria de las 1.250 plazas y efectivamente sumarse. Que sean más o menos de 1.250,
Pues no los tenemos, no sabemos, obviamente, ¿vale? Todos los temas de C1 general entran en gestión menos informática, ¿no? Yo soy simplificar inscrito en C1 general. Todos, sí, Jaime Muma, todos salvo un par de detalles de un tema, ahora mismo no recuerdo cuál, del bloque 2, ¿vale? De oficinas. Pero sí, 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 lo que es el 99,999% de la teoría de administrativo del Estado, eso, te entra, ¿vale? En este sentido, por cierto, nosotros, como ya sabréis, preparamos gestión del Estado por turno libre y promoción interna. La línea de módulos de promoción interna, los 5 primeros, lo hemos organizado de tal manera que esos módulos, si vas por administrativo, por ejemplo, si amplías con esos 5 primeros módulos solamente, tendrías todos los contenidos que son exclusivos y excluyentes con respecto a administrativo del Estado, con lo cual podrías ampliar a ese lado. Y luego además tenemos los módulos que estamos haciendo de supuestos prácticos, ¿vale? Con eso, en un momento dado, si quieres subir, por así decirlo, y intentar ser competitivo también en gestión, pues puedes ampliar con esos módulos, ¿vale? Esto es una cosa, lógicamente, que es muy variable, muy personal. Yo de entrada, salvo que uno vea que administrativo la tiene muy dominada, no daría el paso, pero a poco que se tuviera dominada, sobre todo que hubiera motivación, yo creo que gestión es una muy buena oportunidad, ¿vale? Por lo que decía antes, estas 2.700 plazas, al final la ratio va a ser mucho, mucho más ventajosa seguramente que la ratio para administrativo del Estado y auxiliar. Y aún así, en ambas va a haber unas ratios muy buenas. O sea, es que estos son los datos, o sea, no se puede, no hay más. Pero si vienes de C1, ¿se puede sacar gestión en poco tiempo? A ver, esto lo pregunta CX. Yo es que esto es una cosa con la que me muerdo la lengua, ¿vale? Porque no quiero tampoco, por así decirlo, proclamar cosas que me parece que son, yo qué sé, que no las puede hacer cualquiera. Pero, a ver, ¿se puede preparar en poco tiempo? Teniendo en cuenta que nosotros hemos tenido más de una veintena de alumnos que preparando administrativo fueron a gestión sin haber hecho nada de gestión específico, ¿vale? Sin haberse mirado nada. Personas que el primer supuesto que hicieron, y esto vamos a traer al canal, por cierto, entrevistas que lo cuentan y parece un chiste, el primer supuesto que hicieron fue el del día del examen. O sea, teniendo en cuenta que ha habido personas que se han sacado gestión viniendo de administrativo, hombre, la respuesta, si se puede sacar en poco tiempo, se puede sacar, entre comillas, viniendo de administrativo, se podría llegar a sacar en 0 tiempo, porque estas personas lo han hecho. Pero ya que estás, si quieres ser competitiva o competitivo de verdad, hombre, yo creo que lo suyo es por lo menos trabajar los supuestos. También tiene una cosa buena, y es que en gestión del Estado, yo qué sé, el 85% de lo que hay que estudiar y de lo que hay que dominar de verdad es contratos, es gestión financiera, modificaciones presupuestarias, personal. Son materias que caen en administrativo. Hay muy pocas cosas que sean verdaderamente relevantes de cara al supuesto, que es la parte fundamental, la parte crítica en gestión, que sean de la parte exclusiva. Les hay, pero... Y es verdad que en este último supuesto, en este último año, hubo un supuesto que era 100% compatible, por así decirlo, con administrativo. Podría darse el caso que en el siguiente te pongan dos supuestos y en ninguno de los dos haya 5 de las 5 preguntas compatibles con administrativo. Y aunque no sean, aunque todas sean compatibles, el dominio que te exige es otro. O sea, tú te tienes que saber de memoria ciertas cosas. En administrativo no hace falta. En gestión sí, en gestión tú tienes que saber redactarlo. Tienes que saber ponerlo en el folio en blanco. Eso te exige un dominio que va más allá de lo que es óptimo en administrativo del Estado. A ver, que voy un poco perdido en el chat. Disculpad. ¿Y la fecha del examen de seguridad social cuándo la dirán? ¿A finales de julio? Cuando ellos quieran, Berta. Pero no son del INAP. No, 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 no son del INAP. Estoy hablando de la reserva. Ya lo sé, Ana. Eso es lo que a mí me desconcierta. Porque yo he visto que pone INAP. Pero también he visto otras reservas que pone de esos días seguridad social. A mí me da. Yo no creo que estos procesos selectivos el examen vaya a ser en diciembre. También puede ser que estén reservando aulas
con un por si acaso, por tenerlo eso reservado, pero que sin convocatoria lo veo muy raro. Las plazas de gestión de la seguridad social, pues es probable que se sumen a la oferta de empleo 2023 y juntar. ¿Qué pasaría con las 200 plazas que no se cubrieron de la oferta? Yo de gestión de la seguridad social, la verdad, David, que me pilla fuera de juego, no te sé decir, ¿vale? Gestión de la seguridad social, yo no lo he mirado, la verdad. Nosotros preparamos seguridad administrativo de la seguridad social, gestión del Estado, administrativo y auxiliar del Estado. Pero francamente, veis pocas posibilidades ya que sea el 15, porque a mí me han dicho ya que sería para marzo la semana pasada. Y hoy me han dicho que pasamos a mayo. Muchas gracias. José, entiendo que te refieres a los exámenes del ámbito de la AGE, ¿no? Que te han dicho que será para marzo y para mayo del examen. A ver, a mí no me han dicho nada. Yo no tengo, ¿sabes? A mí yo entiendo que lo razonable es que los exámenes como muy pronto acaben siendo entonces. Ahora, si yo me pongo a estudiar y ante la duda, si yo empiezo en la oposición o estoy en la oposición, yo no pienso que va a ser para mayo, yo pienso que va a ser para diciembre. O sea, yo me pongo en lo peorísimo, yo voy al máximo. Y en la medida en que vaya sabiendo cosas ciertas, pues ya puedo ir modulando, pero ante la duda, darlo todo. María José García, las reservas del 15 de diciembre no son sede de seguridad social. No sé a qué te refieres con que no son sede de seguridad social. Supuestos de gestión, em, supuestos de gestión son de desarrollar. No controlo cómo va el proceso selectivo de gestión de la seguridad social. Ah, no, perdón, supuestos de gestión son de desarrollar. Gestión del Estado sí. En gestión de la seguridad social y parte de desarrollo creo que hay temas, ¿vale? De desarrollo, pero no lo controlo, ¿vale? Yo gestión de la seguridad social no controlo. Gestión del Estado sí. Gestión del Estado, el segundo examen son supuestos. No son o sea, sí y no, ¿vale? Son preguntas. Preguntas, algunas de ellas, de mayor envergadura, ¿vale? Son preguntas a lo mejor, pues, que se refieren a un caso práctico y hay veces que te exigen, pues, explicar cuestiones en las que tienes que a lo mejor saberte de memoria varios artículos o partes de, y explicar, pues, yo qué sé, una coyuntura con un funcionario que se da tal circunstancia, qué permisos o en qué situación quedaría, qué implicaciones tiene efectos retributivos. Claro, tienes que ponerte a hilar, pues esto viene de tal norma, tal artículo, un poco el sustrato o el cimiento normativo en el que se basa y explicar la cosa, ¿no? O sea, no son... tienes que desarrollar cosas al final, ¿sabes? Tienes que redactar. ¿Por qué crees que han rebajado un 50% las plazas? ¿No les hacía falta mucho personal? Es que Aritz, no lo sé. O sea, a ver, no sé por qué lo han rebajado. Yo creo que al final puede pasar lo que he dicho. Está hablando, preguntando a Aris por la rebaja, entre comillas, rebaja. Sí, que la oferta de empleo de este año tiene la mitad de plazas que la anterior. Es que es muy posible que, lo que decía antes, que se cabalgue esta con una oferta de empleo de 2025 y en la siguiente convocatoria acabe teniendo un número parecido y que a lo mejor lo estén haciendo en previsión de eso, ¿vale? Para que las convocatorias vayan parejas. No lo sé, no lo sé. ¿Qué diferencia hay entre gestión de la Administración del Estado y gestión de la Administración del Estado y gestión de la Administración del Estado, estabilización? A ver, del Estado, estabilización, son procesos selectivos para personas que ya puedan tener una antigüedad y al final se establece un concurso de oposición. Es como una promoción interna, pero no restringida, vamos a decirlo así. Si no tienes, salvo que tengas antigüedad y tal, no te interesa mucho la estabilización, lo más interesante es el turno libre.
Habrá sido por el tema de presupuestos, que han tenido que prorrogar y no ha podido quitarlo de la tasa de reposición. Si te refieres Arevaloma, si te refieres a lo de las 1.250 plazas, no le vería yo mucha lógica porque esta oferta de empleo se refiere o va de la mano de los mismos unos presupuestos que son prorrogados con respecto al anterior. Con lo cual, fíjate que además aquí, por ejemplo, en auxiliar han incrementado. No, no creo yo que tenga que ver con eso, pero bueno. Bien, por terminar un poco de comentar esto, que es lo que estaba diciendo antes, gestión algo parecido, administrativo, aunque veamos un número muy abultado, en realidad es un 17% de incremento, es algo parecido, es una barbaridad, pero, pero es algo parecido en cuanto a plazas, ¿vale? Con respecto a... Ojo, ojo, es verdad que aquí estamos hablando de... aquí yo estoy mezclando un poco churras con merinas, porque estoy comparando en administrativo hay un descenso, ¿vale? Pero claro, yo lo que estoy comparando aquí son el total de plazas que van a convocarse con las plazas que se convocaron en la anterior, ¿vale? Por dejarlo claro. En la futura convocatoria histórica, efectivamente, de 1.500, de 5.440 plazas, que con respecto a la convocatoria anterior de 4.652 supone un incremento de 17%, ¿vale? O sea, vamos a tener la mayor convocatoria en cuanto a plazas de administrativo, asumiendo que van a juntar, que yo entiendo que van a juntar, de la historia, ¿vale? Y en auxiliar también tenemos, en auxiliar, aquí ya sí que estoy hablando de el incremento. mm, Esto estoy hablando de 1.100. Sí, aquí estoy comparando las convocatorias, ¿vale? De nuevo, la última convocatoria de auxiliar del Estado eran 1.150 plazas y en estas son 2.400 las que están pendientes para la siguiente convocatoria, lo cual supone, es el cambio quizá más relevante en cuanto a incremento, de un incremento del 113%, o sea, es como más del doble de plazas por turno libre para auxiliar del Estado. Creo que esta es una muy buena noticia, que auxiliar parecía que se había quedado un poco ahí relegada en segundo plano, perdón, y se refuerza, ¿vale? Y administrativo de la Seguridad Social, ya hemos comentado un poco el panorama. Yo creo que el titular aquí, o lo más relevante, es que hay continuidad, que no es flor de un día, ¿vale? Que no salieron estas 2.500 plazas para quedar de nuevo en una travesía por el desierto, sino que sigue habiendo plazas y un cúmulo y una cuantía muy relevante. Yo creo que 1.250 está muy bien y veremos si no sucede lo que he comentado ya, de que en la siguiente oferta de empleo se sume a esta y entonces convoquen conjuntamente, ¿vale? A ver, yo creo que más o menos todo está quedando claro, ¿no? Si hay alguna, ya vamos a ir pasando al tema de dudas. En cuanto a promoción interna, aquí están, lo planteo de manera un poco más escueta, ¿vale? En gestión del Estado tenemos para la siguiente convocatoria 2.400 plazas, lo cual es una barbaridad, está bastante bien, pero no tanto como la locura que eran 3.600 plazas de la convocatoria previa, ¿vale? En administrativo también tenemos una cierta bajada, insisto, y esto es importante que se tenga en cuenta, que estoy comparando plazas de las convocatorias, ¿vale? En la anterior eran 8.500, eso era demencial, esa promoción interna de administrativo. En esta van a ser, mejor dicho, 5.278 juntando ambas, ¿vale? Y auxiliar, bastante menos, 500 plazas. Ojo con esto, estas 197, esto es, lo digo por si acaso surge la duda, el cúmulo de plazas reservadas para personas con discapacidad intelectual, ¿vale? La oferta de empleo en su conjunto, recordamos que tenía que tener un total del 2% de plazas de discapacidad específicas de discapacidad intelectual. Pero bueno, ya digo, de promoción interna, los que seáis de promoción interna ya sabéis cómo va todo esto, con lo cual no me voy a parar mucho.
pasamos ahora a comentar y resolver dudas. Voy a estar más pendiente del chat. Los destinos van por notas, suelen elegir Madrid y dejar otros lugares. Los destinos van por nota, efectivamente, conforme a tú saques más o menos nota, pues tienen más o menos margen para decidir, para optar. Dicen que hay reservas de aulas el 15 de diciembre del INAP que no son sede de la Seguridad Social. ¿Podría ser entonces AGE? A ver, sede Seguridad Social son reservas en universidades. O sea, las oposiciones no se hacen en una sede de la Seguridad Social o de Función Pública, no, se hacen en universidades generalmente. No entiendo lo de las sedes. Otra cosa es que en la etiqueta ponga INAP. Eso yo sí lo he visto, pone INAP. Pero yo creo que tiene más sentido pensar que quien sea lo pusiera así, porque a lo mejor lo hizo el INAP la reserva, pero que no tiene mucho sentido que esas reservas sean para estos procesos selectivos que ni siquiera se han convocado. Tiene más sentido que sea para estas 2.500 plazas que se convocaron de administrativo de la Seguridad Social. Ay, a ver, 2026. Creo que la mayoría, aquí incluso Miguel diría que no. ¿De qué estamos hablando? A ver. Desafortunadamente nadie lo sabe, Iván. Lo mejor es esperar a estudiar. Vale. ¿Se sabe cuándo puede ser el examen de gestión? No se sabe, o sea, saberlo, en rigor no podemos saberlo. Estamos especulando, ¿vale? Ahora, a día de hoy, pues tenemos más herramientas, digamos, de especulación de las que teníamos hace una semana, pero todo es especulación. Si juntan, ¿ves factible examen 2026? No, 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 no. Hombre, examen 2025, examen en 2026. A ver, podrías, o sea, legalmente, por así decirlo, es posible, ya no me... Pero no, 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 o sea, eso ni de coña. Y sobre todo, si te metes a estudiar, no se te ocurra pensar que el examen va a ser en 2026. O sea, piensa que va a ser en diciembre del 24. Miguel, para los que aprobamos C1, ¿nos recomiendas esperar 2 años para promoción interna 2 o presentarnos directamente por libre en la próxima convocatoria, teniendo en cuenta que guardasen la nota? Yo recomiendo ir a la... O sea, sobre todo por cómo está el proceso selectivo montado, en cuanto a que en gestión antes eran 3 exámenes, el segundo era una barrera importantísima para las personas que iban de las que venían de administrativo. Al haberlo quitado, se facilita muchísimo el acceso. Yo creo que sí. Salvo que hayas encontrado el destino de tu vida en C1, esté súper cómodo, pero vamos, yo con esto, por ejemplo, Juanma te diría a lo mejor que no. Juanma, porque está muy contento en donde está, está a punto de conseguir puesto, por ejemplo, o cree que no va a tardar mucho en conseguir la plaza en Cartagena, que es de donde es él, con lo cual, si sacase el de gestión, pues seguramente le tocaría la plaza en Madrid, y eso le entorpecería. Él prefiere esperar a la promoción interna. A este paso va a poder ir por promoción interna, porque va a tener los 2 años, pero yo creo que más vale pájaro en mano que ciento volando, y es que esto es una barbaridad. O sea, es que estas 2.750 plazas, después de 2008, de 2.873, que eso ha dejado el panorama súper limpio, yo creo que hay que cogerlo y luego Dios dirá, luego ya verás cómo te buscan las mañas para que el puesto que te toque, veremos dónde te toca y tal. Yo no me lo pensaría. O sea, de hecho, yo no tenía pensado sacarme la 2 y me metí, ya lo cuento en el canal que tenemos de gestión, me metí a lo loco porque dije, es que me tengo que meter. O sea, es que no puedo. Cuando yo vi estas 2.873 plazas y empecé a analizar cómo era el proceso selectivo, cómo eran los supuestos, vi que era como administrativo, pero dominando muchísimo contratos, personal, procedimiento, a modificaciones presupuestarias, pero que eran cosas que yo ya había estudiado, dije, me meto y luego Dios dirá. Se refiere a que no son ciudades. Ah, vale, vale, se refiere a que no son ciudades. Claro, que las ciudades que aparecían en las reservas de aulas
No son sedes. Ah, ahora entiendo la cosa. Vale, Miguel Ángel, gracias. Sí, pero las ciudades que aparecían, o sea, las ciudades que aparecían a priori, eso se puede modificar, ¿vale? O sea, después de cuando salgan las fechas y lugar de examen, se pueden modificar con respecto a lo que venía de antes. Eso no tiene por qué ser así, ¿vale? O sea, no tienen por qué comprometerse de esa manera. Y si te pones así, ¿cuáles son las ciudades para apuntaros en el examen en administrativo, en auxiliar y en gestión, cuando ni siquiera hay convocatoria? ¿Sabes? O sea, ¿cuáles son las sedes en administrativo, o sea, en administración del Estado? O sea, las sedes que vienen de la convocatoria de Seguridad Social, creo recordar que era algo orientativo, ¿vale? Que es una estimación, pero que conforme a ellos vean que se hacen las inscripciones, podrán modularlo. ¿Era cierto que desde que convocan mínimo hay que esperar 6 meses? Desde que convocan te refieres al examen, no tiene por qué. No tiene por qué. De hecho, estoy pensando yo en mi convocatoria de administrativo. Es que ahora estamos muy mal acostumbrados, pero en mi convocatoria de administrativo del Estado, la convocatoria creo que salió en mayo y el examen fue en octubre, con un agosto de por medio. Podría darse menos tiempo, ¿vale? Pero en los últimos años no. Ahora, nunca se sabe, es que hay que ponerse en lo peor. Vale, vamos a ver las preguntas. Estas son preguntas que llegaron que han llegado, que me han pasado los compañeros que habían llegado por Instagram, ¿vale? Muchas de ellas, las que ya se hayan comentado, las voy a pasar directamente. El mayor tongo del año con las plazas de promoción interna. Esto no lo entiendo. Juan Fran Moya. No sé si se refiere a que han salido pocas plazas. Vamos, yo creo que está bien, pero bueno. Es posible que se acumulen plazas 2024-2025. Em, es posible, yo creo que es altamente improbable. En estas tres, en gestión, administrativo y auxiliar del Estado, yo creo que iremos con esta en la próxima convocatoria. Y en administrativo de la Seguridad Social, como decía antes, yo creo que sí que es posible. Si no ha salido la de 2023, ¿cree que la juntarán? Sí, ya esto lo hemos comentado, la acumulación, yo entiendo que sí. Es mejor presentarse a gestión por libre o promoción interna. Em, ¿Dónde es donde se quedan plazas desiertas? Generalmente se venían quedando desiertas en ambas, en las últimas convocatorias. En la última no, en la última han cubierto plazas. Y eso ha hecho que los cortes fueran bastante irrisorios. También es verdad que se ha presentado más gente. No te regalan nada en ninguna de las dos. Yo creo que hay que ir por turno libre porque y no ir por turno libre e ir por promoción interna implica que estás dejando pasar oportunidades que son muy buenas, ¿vale? O sea, no es una. Cuando tú vayas a poder ir por promoción interna, antes han tenido que pasar, pues a lo mejor dos convocatorias de turno libre, con lo cual has perdido esas oportunidades y yo creo que merece la pena, merece muchísimo la pena. Vale, estas son preguntas sobre las plazas y ahora preguntas relativas a fechas. ¿Alguna idea de fechas? Ya lo hemos comentado, o sea, saber no lo sabemos, pero yo creo que sería razonable hacia final de año examen de administrativo turno libre de seguridad social y examen de gestión administrativo y auxiliar del Estado para mediados del año que viene. Pero si estamos estudiando, vamos a tope desde el principio, o sea, no pensamos en nada, pensamos en dar el máximo y conforme se vayan aclarando las cosas, iremos modulando. No hay que pensar en eso. ¿Hay alguna probabilidad razonable de que haya examen de la AGE antes de 2025? Probabilidad razonable. Tendría que salir la convocatoria ya de ya, prácticamente, pero, o sea, es probabilidad razonable. Yo creo que yo lo veo complicado, pero insisto, la cuestión es qué está en nuestra mano, ¿vale? ¿Qué está en nuestra mano aquí? Estudiar al máximo. Ya está. Yo creo que, entendiendo que esto es un proceso, que hay una competición, tenemos que pensar, es que es muy simple en el fondo, tenemos que pensar que frente a los que estén comiéndose el coco de cuándo va a ser el examen, cuándo no sé qué, si tú te pones a muerte a estudiar y no piensas en nada de esto,
y estudias el máximo, ya le estás ganando a los otros. O sea, esa es la clave. A veces pensar es contraproducente y en este caso está claro. Bien, de la convocatoria ya creo que hemos hablado hasta la saciedad. ¿Da tiempo preparar GACE con vosotros si empiezo ahora? Depende, depende de tu tiempo. Sobre esto, por cierto, insisto, tenéis el número en la descripción del vídeo. Si queréis un asesoramiento inicial gratuito y sin compromiso, plantearnos vuestro caso, que digamos, mira, pues en función de tu caso, porque depende mucho de la persona, depende del bagaje, depende del tiempo de que pueda estudiar, depende de muchos factores. Algunos de ellos los podemos saber hablando con la persona, como por ejemplo sus circunstancias, su bagaje, disponibilidad, ganas, motivación, lo que sea. Otros no. El examen, eso es la mayor incógnita. Pero asumiendo que el examen pueda ser a mediados del año que viene, empezando a muerte, podría ser en determinados casos, si las condiciones y las circunstancias son favorables. Yo, no obstante, creo que sería más interesante empezar con administrativo del Estado y luego virar, porque virar desde administrativo del Estado a gestión es relativamente fácil. Y incluso diría más, es natural, porque, por así decirlo, administrativo en muchas cuestiones es como una primera capa de pintura y gestión supone profundizar y ahondar más. Laura BA pregunta, ¿que haya plazas de seguridad social crees que hará que no se oferten destinos en AGE para INS, tesorería, seguridad social? Yo entiendo que no sé hasta qué punto implicará que no se oferten destinos, pero seguramente implicará que la proporción, como poco, que la proporción de destinos para seguridad social disminuya, porque en esta última convocatoria, por ejemplo, ha habido una proporción incluso mayor que con respecto a la anterior, y ya teníamos oferta de empleo sobre la mesa con destinos para seguridad social. Yo creo que será una cuestión más de que se modularán las cosas, ¿vale? Para seguridad social se sabe más o menos cuándo será la fecha del examen, ya esto lo hemos comentado muchas veces. Andy Condox, yo entiendo que será posiblemente ese diciembre, creo que sería lo más razonable, pero estudiar al máximo, ¿vale? Las plazas de gestión suelen ser en Madrid. La proporción de plazas en gestión del Estado en Madrid suele ser bastante mayor que la proporción de plazas en administrativo y auxiliar. De manera que, si no me falla la memoria, esto lo puedes ver de todas maneras en los PDF de los nombramientos y habrá por ahí circulando también em, Excel y tal con las distribuciones, pero en resumen, y si no me equivoco mucho, más o menos el 70% aproximadamente de las plazas de gestión del Estado son en Madrid, ¿vale? En administrativo, en esta última, creo que estaba en torno al 40%, mucho menos proporcionalmente. Hay que tener en cuenta que, claro, son más puestos, pues eso, de atención al público o de puestos que tiene más sentido que estén tanto auxiliar como administrativo distribuidos territorialmente y en cambio gestión que estén más centralizados en ministerios y demás. Pero también hay gestión con distribución territorial y también existe luego la posibilidad de moverte, de empezar en Madrid y luego irte donde sea, como perteneciendo al cuerpo de gestión. ¿Para gestión vale cualquier titulación de grado universitario? Sí. Notas de corte por discapacidad. Esto lo tienes, bolsos, por no desviarnos mucho ahora, si te vas a la página del INAP y buscas las notas de corte de las últimas convocatorias, vas a ver el desglose, vas a ver cuáles son las notas de corte de los de los últimos años, ¿vale? Tanto en gestión, auxiliar y administrativo, digo, por no ponernos ahora a ver todo eso, pero lo tienes en la página del INAP. Si ves las convocatorias, al final hay una parte, sobre todo en la parte última, donde te aparece esto. Bien, seguimos. Y ahora, cuestiones relativas a seguridad social. ¿Se estima algún cambio de temario para la seguridad social? No. Sobre todo porque el temario ya se ha establecido en la convocatoria que ya se ha publicado. Nada de esto afecta a la convocatoria de seguridad social de estas 2.500 plazas, porque ya esa convocatoria ya se ha publicado. De hecho, tenemos, por ejemplo, no sé, nosotros particularmente tenemos la teoría de que se sacó un poco marchas forzadas
para poder darle un poco más de celeridad a las plazas de esta oferta de empleo 2023 de Seguridad Social y que no se les solapara con estas 1.200 que se han publicado ahora y les entorpeciera, ¿vale? Bien. Que haya puestos para Seguridad Social significa que habrá otra convocatoria. Sí, efectivamente. Esto es lo que yo decía antes. Una de los mayores titulares para mí en el conjunto se refiere a seguridad social en el sentido de que efectivamente no es flor de un día, no son flor de un día estas 2.500 plazas, perdón, de la oferta de empleo anterior, sino que parece que va a tener al menos una convocatoria más para cubrir estas 1.250 plazas, ¿vale? Eh, Bien, esta pregunta ya la hemos resuelto, ¿vale? Sobre si creemos que el hecho de que haya plazas para seguridad social hará que no se oferten destinos de la AGE en INS Tesorería. Esta pregunta ya la resolvimos. Y sobre estas preguntas sobre nuestra preparación. ¿Cómo preparáis seguridad social? ¿Vais tema a tema según el orden del BOE? Sobre esto, Juan Carlos, tenemos en nuestra página web simplificatusovoz.es. Si entras, verás un desglose de los módulos, ¿vale? Nosotros tenemos en todas las oposiciones que preparamos un sistema de módulos. El opositor va adquiriendo los módulos y en los módulos se encuentra los temas y los va estudiando. Cada módulo comprende un conjunto de temas que llevan lo que es el tema en sí, test y luego también material de apoyo, ¿vale? El material de apoyo que son, por ejemplo, desde análisis estadístico de exámenes de años anteriores, hasta cuestiones de índole psicológica en la oposición, pasando por, de lo más importante, por ejemplo, explicaciones sobre cómo llevar un sistema de vueltas, ¿vale? Para que tú desde el principio pues sepas cómo organizarte a corto, medio y largo plazo. Eso está en los módulos, ¿vale? La principal bondad, no, yo diría, de los módulos es que las explicaciones que damos de los contenidos no se quedan en lo meramente conceptual, ¿vale? O sea, vamos diciendo, además del concepto, vamos diciendo cómo estudiarlo, por qué es importante, cómo te lo pueden preguntar, qué trampas hay, cómo de importante es, ¿vale? En estas oposiciones generalmente la dificultad estriba en eso, en que partiendo de una inmensidad enorme de cuestiones a estudiar, tú tienes que saber cómo ir al grano, cómo centrarte, de qué manera te lo pueden preguntar, porque si no, y estudiando, si no vas dando palos de ciego. Y eso es lo que vamos explicando. Hacéis test de cada tema, efectivamente, y preparamos el supuesto. Sí, sí. Pregunta si hacemos test de cada tema, Juan Carlos Vico, y como digo, sí, hay un test de cada tema, tenemos varios simulacros también, y bueno, ya algo general a grosso modo sí. Y tenemos preparación específica de los supuestos prácticos también. Lo de la flexibilización de los módulos, claro, hay un ritmo máximo al que se pueden adquirir los módulos. En administrativo de la Seguridad Social ya lo hemos flexibilizado. En auxiliar administrativo y gestión del Estado lo iremos flexibilizando conforme tengamos algún tipo de pauta, alguna pista de cuándo puede ser el examen realmente. Pero a día de hoy, de todas maneras, el ritmo de adquisición difícilmente te va a frenar. O sea, es muy difícil estudiar más rápido del ritmo al cual se pueden adquirir los módulos, ¿vale? De todas maneras, toda esta información está en simplificatusopos.es, en la sección servicios, si entras ahí verás eh, las distintas oposiciones que preparamos y podrás ver el desglose de los módulos y toda la información. Mm, ¿Cuándo sale el BOE y el nombramiento de C1 de la AGE de la convocatoria pasada? El día 8 creo, de la semana que viene. Auxiliar C2 también puede obtener destino en INS, tesorería. Sí, 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 también. Vale, pues llevamos ya 1 hora y media pasada. Yo creo que hemos despachado todas las cosas, todas las cuestiones relevantes de esta oferta de empleo. Dejaremos lo vamos a ir dejando ya. Dejaremos la documentación la descripción del directo. Tienes ahí también, como decía, el contacto. Nos puedes llamar, nos puedes mandar un correo, puedes concertar una entrevista de orientación sin ningún tipo de compromiso con nosotros. Y estamos a tu disposición para preparar cualquiera de estas oposiciones. Consideramos que hay que calibrar mucho en cuál es más conveniente que otra según el perfil, pero creo que se confirma que efectivamente estamos ante unos años
no quiero ponerme muy superlativo, pero unos años muy buenos para opositar. O sea, es que administrativo de la Seguridad Social hacía 30 años que no salían, ahora tenemos 2.500, 1.150 y pico, ¿no? 1.250. En las de administrativo del Estado, es que hace 15 años salían a lo mejor 100 plazas. Ahora tenemos 5.000 y pico. Es que son una barbaridad, es una barbaridad. Yo creo que, aunque esto de las oposiciones, y no hay que engañar a nadie, es algo duro y en lo que no tienes nunca una garantía al 100% de éxito, estamos, no obstante, ante un muy buen momento y ante casi la certidumbre de que si te pones y estudias y haces las cosas razonablemente bien, puedes cambiar tu vida, o sea, y se puede conseguir. Y no puedo hacer otra cosa que animaros a, si no habéis empezado, que os lo planteéis, y si habéis empezado y estáis en el proceso, que redobléis esfuerzos, motivación, porque se puede, y con la cantidad de plazas que hay es que es... No puedo decir fácil porque esto de las oposiciones es duro, pero es muy motivador. O sea, es muy motivador. Hay que entender que si te pones es muy difícil y hacer las cosas bien es muy difícil que no lo consigas. Es muy difícil, es muy complicado. Tienes que tener mucha mala suerte. Así que nada, lo vamos a dejar aquí y muchísimas gracias. Os agradezco mucho este ratito que hemos pasado. Las dudas han sido, habéis planteado dudas muy interesantes y nos vemos en próximos.